El complejo de Peter Pan es un concepto de la psicología popular, no un diagnóstico clínico oficial, que describe un patrón de inmadurez emocional y social en adultos caracterizado por la negativa a asumir las responsabilidades, compromisos y los roles propios de la vida adulta. La persona que lo padece suele exhibir comportamientos típicos de la adolescencia o incluso de la niñez, como la búsqueda constante de placer, el miedo al compromiso, la incapacidad para asumir consecuencias y una tendencia a la fantasía sobre la vida. El término fue acuñado en 1983 por el psicólogo Dan Kittley. Kittley se inspiró en el personaje creado por J.M. Barrie, Peter Pan, el niño que se niega a crecer y vive en el país de nunca jamás, donde sus aventuras no tienen consecuencias y la adultez es vista como el enemigo. Características nucleares y comportamientos típicos. Un Peter Pan o Wendy en su versión femenina, aunque es más comúnmente identificado en hombres, presenta la siguiente constelación de rasgos: miedo al compromiso y a la responsabilidad, evita relaciones estables, trabajos a largo plazo, hipotecas o cualquier situación que implique una obligación prolongada en el tiempo, vive en un presente perpetuo sin planificar a futuro, incapacidad para asumir consecuencias, tiende a culpar a otros de sus errores, jefes, padres, pareja, familia, utiliza la mentira o la evasión para salir de situaciones incómodas en lugar de enfrentarlas. En búsqueda constante de emoción y novedad, se aburre con facilidad y anhela una vida de aventuras. Puede cambiar de trabajo, estudios o pareja con frecuencia. A menudo, su vida social es muy activa, centrada en el ocio y la diversión. Dependencia encubierta o manifiesta, síndrome de anidación. Aunque aparentan ser muy independientes, suelen depender emocional y financieramente de otros, sobre todo sus padres o pareja, para resolver los problemas de la vida adulta. Kittley llamó esto anidar, dificultad para la expresión emocional auténtica. Les cuesta identificar, gestionar y expresar emociones complejas como la tristeza, culpa o la vulnerabilidad. Prefieren la broma, la evasión o la rabieta. Idealización de la infancia y nostalgia extrema. Ven la etapa adulta como gris, aburrida y llena de cargas. Idealizan su niñez como un paraíso perdido de libertad y de diversión. Baja tolerancia a la frustración. Ante la menor dificultad pueden hundirse, enfadarse o abandonar un proyecto. El ecosistema del Peter Pan, el rol de Wendy y los niños perdidos. Kittley no solo describió a Peter Pan, sino también a los personajes que lo rodean o permiten su comportamiento. El rol de Wendy, la cuidadora, suele ser la pareja, la madre o una amiga. Es la persona responsable, maternal y organizada que se encarga de todas las tareas aburridas de la vida adulta: pagar cuentas, planificar, limpiar, liberando a Peter Pan de sus responsabilidades. Sin una Wendy, el síndrome se caería. Esta dinámica es codependiente. Wendy obtiene un sentido de propósito siendo indispensable y Peter Pan mantiene su libertad. Los niños perdidos, o su pandilla, son el círculo de amigos que refuerzan y validan su estilo de vida inmaduro. Juntos se quejan de las obligaciones de los adultos y se refugian en actividades adolescentes. Etiología. ¿Por qué alguien se niega a crecer? Las causas son multifactoriales y se unen en la dinámica familiar y social, sobre protección parental e hiperpaternidad. Padres que han resuelto todos los problemas del niño, evitando que experimenten la frustración y desarrolla habilidades de afrontamiento. El mensaje implícito es: tú no puedes solo, yo lo hago por ti. Estilo educativo permisivo o negligente, la falta de límites claros y consecuencias coherentes impide que el niño internalice un sentido de responsabilidad. Miedo al fracaso y a la presión social. La adultez se percibe como una etapa llena de expectativas abrumadoras. Éxito profesional, formar familia, negarse a crecer es una forma de huir de esa presión y del miedo a no estar a la altura. Experiencias traumáticas en la infancia. Un evento doloroso, un divorcio, una pérdida pueden hacer que el individuo se estanque, entre comillas, emocionalmente en la edad en la que ocurrió el trauma, buscando refugio en la seguridad percibida de esa etapa. Factores socioculturales. Cultura juvenil. La sociedad occidental idolatra la juventud, la belleza, la diversión, mientras estigmatiza el envejecimiento y las responsabilidades. Prolongación de la adolescencia. Las estructuras sociales modernas, estudios más largos, dificultad para independizarse permiten o fomentan una moratoria vital extendida. Puntos de vista y críticas al concepto, perspectiva psicológica y sistema.
clínica. Se enfoca en la dinámica familiar disfuncional y la codependencia. La terapia buscaría despedir a Wendy, empoderar al cuidador para que se deje habilitar la inmadurez y ayudar a Peter Pan a desarrollar habilidades de vida, tolerancia a la frustración. Perspectiva psicoanalítica. Lo interpretaría como una fijación en la etapa fálica o de lactancia, donde el principio del placer domina sobre el principio de realidad. El superyo, que es la conciencia moral, estaría poco desarrollado en este caso. Perspectiva del desarrollo del adulto. Neuropsicoeducación. El cerebro de un Peter Pan puede mostrar una menor maduración en la corteza prefrontal, responsable de la planificación, el control de impulsos, la toma de decisiones a largo plazo. Sin embargo, esto es a menudo más una cuestión de hábito que de biología. Críticas y límites de este concepto. No es un diagnóstico oficial, falta de consenso científico y criterios de estandarización. El sesgo de género. El concepto se popularizó inicialmente centrado en hombres, lo que puede estigmatizar ciertos comportamientos masculinos y pasar por alto las dinámicas similares en mujeres. Patologización de la elección de vida. Puede etiquetar injustamente a personas que eligen estilos de vida no convencionales, nómadas digitales, artistas, como inmaduros. Contextos socioeconómicos. En economías difíciles, la negativa a independizarse puede ser una simple imposibilidad financiera. Reinterpretación simbólica y actual. El complejo de Peter Pan es un espejo de las tensiones de la sociedad moderna. La adultescencia es un término que describe la extensión de comportamientos adolescentes en la década de los 20 y los 30 años de vida. Hombres y mujeres que, teniendo trabajo, priorizan el ocio, los videojuegos y evitan los compromisos tradicionales. Las nuevas Wendy hoy no solo son parejas mujeres, pueden ser ads de comida a domicilio que evitan cocinar, servicios de streaming que proporcionan distracción infinita y plataformas que monetizan la inmadurez. La crisis de la adultez tradicional. El concepto cuestiona qué significa crecer hoy en día. Para muchos, el modelo de casa, matrimonio e hijos ya no es atractivo o alcanzable. El síndrome puede ser en parte una respuesta comprensible a un modelo de adultez sin crisis. Conclusión, legado y cómo afrontarlo. El complejo de Peter Pan, más que una patología, es una metáfora poderosa de un conflicto evolutivo y universal. El miedo a perder la libertad, la espontaneidad y la magia al aceptar la responsabilidad. El antídoto es encontrar el Peter Pan interno y el adulto responsable. La solución no es matar a Peter Pan, sino integrarlo. Se trata de encontrar un equilibrio donde la responsabilidad no anule la capacidad de asombro y la diversión no impida el crecimiento. Para el Peter Pan, dar pequeños pasos, asumir responsabilidades gradualmente, buscar terapia para entender el origen del miedo y desarrollar habilidades emocionales, redefinir qué es la adultez para él, no como una carga, sino como la libertad de construir la vida que uno desea con las herramientas para hacerlo la realidad. Para la Wendy, establecer límites claros, dejar de rescatar y de asumir las responsabilidades del otro, fomentar la autonomía, permitir que la persona enfrente las consecuencias de sus actos, cuidarse de sí misma, salir del rol de cuidadora para tener una relación de igual a igual. En resumen, el complejo de Peter Pan nos habla del duelo por la niñez perdida y del terror a la autonomía verdadera. Crecer no es traicionar al niño que fuimos, sino honrarlo, dándole un mundo seguro y maduro donde ocasionalmente todavía puede servirse a jugar. La meta no es llegar al país de nunca jamás, sino construir un país, a veces sí, donde la magia y la responsabilidad puedan coexistir. El complejo de Wendy es un concepto de la psicología popular que describe una constelación de comportamientos en lo que una persona, típicamente, aunque no exclusivamente una mujer, siente una necesidad excesiva e inconsciente de actuar como madre, cuidadora o responsable del bienestar de su pareja, hijos o personas cercanas, asumiendo un rol sobreprotector y sacrificado. La persona con este complejo basa su autoestima y valor personal en ser indispensable para los demás, evitando a toda costa el conflicto y buscando constantemente la armonía, incluso a expensas de sus propias necesidades. El término fue acuñado por el psicólogo Dan Kitley en su libro El dilema de Wendy de 1984. Como complemento al complejo de Peter Pan, se inspiró en el personaje de Wendy Darling de la obra de Peter Pan de J.M. Barrie, quien asume el rol de madre de los niños perdidos en el país de nunca jamás, contándoles cuentos, cosiendo sus sombras y ocupándose de que todo funcione correctamente. Características
nucleares y comportamientos típicos. Una persona con complejo de Wendy presenta un patrón distintivo de pensamiento y acción, necesidad obsesiva de cuidar y proteger. Se siente responsable de la felicidad, bienestar y seguridad de los demás. Asume tareas y problemas ajenos como propios. Su frase internalizada es: si yo no lo hago, nadie lo hará o las cosas saldrán mal. Miedo patológico al rechazo y al abandono. Cree que si deja de ser útil y necesario, será abandonada. El amor se vive como condicional. Me querrán solo si me necesitan. Este miedo es el motor principal de su comportamiento. Dificultad para expresar sus propias necesidades. Sus propias necesidades son sistemáticamente pospuestas o negadas. Prioriza el bienestar ajeno por encima del propio, lo que a menudo conduce al agotamiento emocional y físico. Síndrome de Burnout. Evitación del conflicto y búsqueda de armonía a toda costa. Asume el rol de pacificadora en su entorno. Se disculpa constantemente, incluso cuando no es culpa, y cede en sus deseos para evitar discusiones. Su exigencia y perfeccionismo en el rol de cuidadora. Se impone estándares imposibles de cumplir como pareja, madre o amiga. Cree que debe ser siempre comprensiva, disponible y solucionadora de problemas. Sentimiento de resentimiento encubierto. Aunque su comportamiento es aparentemente desinteresado, con el tiempo puede acumular un profundo resentimiento hacia quien cuida por la falta de reciprocidad y reconocimiento. Sin embargo, rara vez lo expresa abiertamente. El ecosistema del complejo. La simbiosis con Peter Pan. El complejo de Wendy no existe en el vacío. Encuentra su contraparte perfecta en el complejo de Peter Pan, la dinámica o dependiente. Wendy necesita sentirse necesitada para tener un propósito y sentirse amada. Peter Pan necesita ser cuidado para evitar las responsabilidades adultas. Juntos forman un sistema cerrado y disfuncional. Ella permite e incentiva su inmadurez y él valida su rol de cuidadora. Es una simbiosis donde ambos otorgan un beneficio secundario inconsciente. El rol de los niños perdidos. Pueden ser los hijos reales, amigos o miembros de la familia extensa que se acostumbran a esta dinámica y refuerzan el papel de Wendy como cuidadora universal. Etiología. Las raíces de la necesidad de ser necesaria. Las causas de este complejo son profundas y se remontan a la infancia. Inversión de roles parentales. Parentificación. En la infancia, el individuo pudo haber sido forzado a asumir el rol de cuidador de sus hermanos menores o incluso de sus propios padres, emocional o físicamente. Aprendió a que el amor y la atención se van haciendo útil y responsable. Un mensaje común internalizado. Tu valor está en lo que haces por los demás, no en quién eres. Carencia afectiva o amor condicional. Haber recibido amor solo cuando se cumplían con las expectativas de los padres, cuando se era bueno, obediente o servicial. Modelos parentales. Tener una madre o un padre que también exhiben complejo de Wendy, proporcionando un modelo de que el amor es sinónimo de sacrificio y abnegación. Baja autoestima e identidad difusa. La persona no desarrolla un sentido de identidad sólido fuera del rol de cuidador. Su yo se define en relación a los demás. Puntos de vista y críticas al concepto. Perspectiva sistémica y familiar. Lo ve como un juego psicológico que mantiene el equilibrio, homeostasis, del sistema familiar o de pareja. La terapia familiar buscaría redistribuir roles y responsabilidades para romper este patrón disfuncional. Perspectiva de la codependencia. El complejo de Wendy es una manifestación clásica de la codependencia, donde la vida de la persona gira en torno a controlar y arreglar la vida de otro, perdiendo el contacto con sus propias necesidades. Perspectiva de género. Crítica feminista. El concepto puede ser visto como una patologización de los roles de género tradicionales asignados a la mujer, cuidadora, nutrición y sacrificada. La sociedad ha enseñado durante siglos a las mujeres que su rol reside en cuidar a los demás, por lo que el complejo es en parte una internalización de este mandato social. La crítica señala que el problema no es la mujer individual, sino un sistema que premia este comportamiento y castiga la asertividad femenina. Perspectiva cognitivo-conductual. La aplicaría a través de esquemas cognitivos desadaptativos como: debo sacrificarme por los demás para ser amada. Si no me necesitan, me abandonarán. Y los conflictos son peligrosos y debo evitarlos. La terapia trabajaría en desafiar estas creencias. Críticas y límites. Sesgo de género. Aunque Kirli lo aplicó a ambos sexos, se asocia predominantemente con mujeres, lo que puede reforzar estereotipos. Peligro de culpabilización. Puede llevar a culpar a la Wendy por permitir el comportamiento de Peter Pan sin considerar las presiones sociales y estructurales. La interpretación simbólica y actual. El complejo de Wendy trasciende la clínica y se manifiesta en dinámicas modernas. La Wendy en el entorno laboral. La persona que siempre se ofrece a hacer el trabajo extra, que organiza los cumpleaños, que media en los conflictos y que nunca dice no, a menudo sin reconocimiento ni ascenso proporcional. La mamá agenda o manager del hogar. En las parejas modernas, a menudo una persona, generalmente la mujer, asume la carga mental de gestionar toda la logística familiar, convirtiéndose en la Wendy que sostiene la estructura para que su pareja, Peter Pan, no tenga que preocuparse
autoevaluarse. Wendys masculinos, hombres que asumen este rol de cuidador sobreprotector con sus parejas o amigos, demostrando que el complejo no es exclusivo de un género, sino de una dinámica psicológica. Conclusión, legado y cómo superarlo. El complejo de Wendy representa la abdicación de la propia vida en favor de la vida de los demás. Es un contrato implícito que dice: yo me sacrifico y tú me das a cambio un sentido de propósito y la promesa de no abandonarme. El antídoto de la abnegación a la interdependencia sana. Toma de conciencia en reconocer el patrón y sus orígenes. Preguntarse: ¿qué hago yo con ser indispensable? Aprender a delegar y a decir que no. Comenzar a soltar responsabilidades y tolerar la ansiedad que se genera ver otros hacer las cosas de forma diferente o peor. Reconectar con las propias necesidades. Hacerse la pregunta fundamental: ¿qué necesito yo? Empezar a priorizar el autocuidado sin culpa. Desarrollar asertividad. Aprender a expresar deseos, desacuerdos y necesidades de forma clara y respetuosa. Permitir que los demás asuman sus consecuencias. Dejar de rescatar y permitir que los Peter Pan de tu vida enfrenten las consecuencias naturales de sus actos es la forma más poderosa de ayudarlos a crecer y liberarte a ti misma. Buscar ayuda profesional. La terapia es crucial para sanar las heridas de abandono y baja autoestima que alimentan el complejo. En resumen, el complejo de Wendy nos enseña que el amor verdadero no se basa en la necesidad, sino en la elección mutua. La meta no es dejar de cuidar, sino dejar de necesitar ser la cuidadora. Es el viaje detrás para dejar atrás el país de nunca jamás, donde uno es la madre de todos, para llegar al mundo real, donde se puede ser simplemente uno mismo en relaciones de adultos iguales, libres e interdependientes.